amigos de Retos Femeninos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar la charla nos damos un momentito para ir de manera intencionada a nuestro corazón y darnos un pedacito de calma y un ratitito, unos minutos, un par de minutos nada más de paz? Y así de alguna manera repasamos este ejercicio de respiración enfocada en el corazón que tuve el gusto de compartir con ustedes en la ocasión anterior que platicamos. Entonces, eh, voy a irlos guiando y les voy a dar algunas indicaciones de más como para ayudarlos a hacer este ejercicio de manera más efectiva. Ya saben que, bueno, ahorita lo vamos a hacer con los ojos cerrados para poderlos sentir mejor, pero es un ejercicio que podemos hacer mientras vamos en el tráfico, cuando nos estamos bañando, cuando estamos escuchando a mamá o a papá o a nuestros hijos o a nuestro jefe y de repente sentimos que nos estamos estresando un poquito. Ese es un ejercicio que podemos hacer y que nos ayuda mucho a poder ir caminando por este momento estresante de una manera más efectiva. Es un ejercicio que también podemos hacer cuando estamos gozando plenamente algún momento, cuando estamos con nuestros amigos, cuando hemos recibido una muestra de afecto, un gesto de cariño. Y hacer esta respiración enfocada en el corazón hace que podamos disfrutar y alargar y de alguna manera intensificar este momento, porque la respiración enfocada en el corazón nos ayuda en muchas ocasiones a disminuir la intensidad de una emoción que nos está alterando, pero también nos ayuda, si nosotros queremos, a amplificar un estado de gozo. Entonces vamos a hacerlo. Como les digo, los invito a cerrar sus ojos y vamos a enfocar primero la atención en el área del corazón. Si nos cuesta trabajo esto de enfocar la atención en el área del corazón, ¿nos puede ayudar a poner la mano en el centro del pecho? ¿Ok? Entonces, ojos cerrados, enfoque en el corazón. Y ahora respira solo un poco más lento y un poco más profundo de lo que normalmente lo haces, imaginando que tu respiración fluye entrando y saliendo de tu corazón. Percibe esta sensación, percíbela tranquilamente, no lo empujes, no lo forces, suave y tranquilamente. Percibe esta sensación de tu respiración entrando desde tu corazón y saliendo desde tu corazón, encontrando un ritmo que sea cómodo, un poquito como cuando nos estamos meciendo en una hamaca, como cuando estamos observando las olas del mar. Percibe esa sensación tranquila de tu respiración entrando y saliendo sin ningún problema. Y ve percibiendo, mientras lo haces, esa sensación de calma y de paz que surge naturalmente al estar en contacto contigo mismo, con tu percepción y con tu corazón. Descansa y disfruta de esa paz. Muy bien. Y ahora poco a poco, sin salir de ese estado, abre tus ojos. E intenciona permanecer en ese estado la mayor parte del tiempo que puedas a lo largo del día. Puedes hacer este ejercicio así, en cuestión de 1 o 2 minutos, antes de entrar a una junta, como te digo, mientras estás en el tráfico.
para hacer contacto con una emoción agradable y positiva, amplificarla, alargarla. Lo puedes hacer un tiempo más largo, ¿de acuerdo? Cuando estás en la mañana despertando o antes de dormir. Hacer respiración enfocada en el corazón antes de dormir nos ayuda a conciliar el sueño. Hacer respiración enfocada en el corazón cuando nos despertamos a mitad de la noche, en vez de estar tratando de dormirnos, tratar de dormirnos sin poder dormirnos nos genera estrés, ¿de acuerdo? Entonces, si nos despertamos y no nos podemos dormir, entonces nos ponemos a hacer respiración enfocada en el corazón, sencillamente eso. Si no nos dormimos, esta respiración le da descanso a nuestro cuerpo, porque además no estamos pensando en cosas, nos estamos enfocando en la respiración y descansamos. Pero yo te prometo, te aseguro, que a los pocos minutos de estar haciendo respiración enfocada en el corazón, tu cuerpo se relaja y vuelves a conciliar el sueño. Pues hablemos un poco, sigamos hablando un poco de el retorno al corazón. La vez pasada hablamos de distintas cosas, hablamos de por qué volvemos al corazón, ¿no? Del corazón como este lugar donde se alojan nuestras emociones renovadoras, donde están los valores más maravillosos y más humanos con los que nos identificamos, de donde podemos sacar fortaleza. Y también hablamos del corazón como órgano, como este órgano que regula todos los sistemas de nuestro cuerpo, que refleja cuando nuestro cuerpo está regulado y cuando nuestro cuerpo no está regulado porque está estresado. Nosotros podemos incidir en eso. Y que, por supuesto, este corazón biológico, cuando está en un estado regulado que se llama estado de coherencia, nos permite acceder a un estado de bienestar y de una alegría más natural, más fluida. Y bueno, eso es lo que queremos finalmente. Pero en este camino de retorno al corazón nos enfrentamos con un enorme obstáculo y es un poco de lo que quiero hablar el día de hoy. Este obstáculo con el que nos enfrentamos es el estrés. El estrés no es una emoción propiamente. Generalmente a veces lo manejamos o hablamos del estrés como una emoción, pero en realidad el estrés es una respuesta de nuestro cuerpo, es una respuesta fisiológica ante una emoción que estamos teniendo por algún estímulo interno o externo que nos está generando emociones que drenan nuestra energía. ¿Cuáles son esas emociones que drenan nuestra energía? Pues la rabia, el enojo, la frustración, el remordimiento, incluso el aburrimiento, muchas veces nos drena la energía. Si no sabemos estar aburridos a gusto, o sea, ese aburrimiento de fastidio, esto drena nuestra energía. ¿De acuerdo? Y cuando estamos teniendo estas situaciones incómodas, estas emociones incómodas, entonces nuestro cuerpo activa la respuesta de estrés. Ahora, estas emociones incómodas que nos drenan surgen por estímulos, una vez más, repito, internos o externos, y a esos estímulos le llamamos estresores. O sea, un estresor puede ser que se ponchó la llanta del coche o que hay mucho tráfico. Y entonces, si se poncha la llanta del coche, mi emoción automática puede ser la de frustración o la de enojo. Y entonces, cuando tengo esta emoción, le estoy informando a mi cuerpo que algo anda mal. Y entonces se activa la respuesta de estrés, porque la respuesta de estrés está diseñada para poner en movimiento nuestro cuerpo porque hay una amenaza. Oh, claro que se ponche la llanta no es una amenaza a nuestra vida. Cuando vivíamos de manera más natural hace miles de años, pues, no sé, al cavernícola no le importaba ni su peso, ni su imagen, o sea, vivían una vida mucho más natural. Y pues aquellas cosas que hacían que su vida corriera peligro, pues era, no sé, una víbora ahí, o un tigre, dientes de sable, o una tribu enemiga, o cosas de esas, ¿de acuerdo? Nosotros en realidad pocas veces estamos en una situación donde nuestra vida corre peligro. Ahora, lo que nosotros percibimos
como una amenaza es cuando nuestra identidad, nuestro autoconcepto o el concepto que otros tienen de nosotros se ve comprometido. Y eso lo vivimos como si nuestra vida corriera peligro. Y entonces nos estresamos y estamos estresados de manera consistente. Eh, Curiosamente, al estar estresados de manera consistente, nos hemos acostumbrado y nuestra fisiología se ha habituado a estar en un estado de estrés consistente, que muchas veces no notamos, ¿de acuerdo? Por eso, al final del día estamos tan cansados, aunque hayamos tenido un día normal, estamos muy cansados porque nuestro cuerpo está estresado. De hecho, el escalón va así. Tengo estresores consistentes, mi fisiología se adapta a esa respuesta de estrés consistente, ese estrés se va convirtiendo en ansiedad, esa ansiedad puede volverse aguda, ataques de pánico o se puede volver crónica y eso termina degenerando en una depresión. Entonces, bueno, pues vamos al psicólogo, que está bien que vayamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, que está bien que vayamos al psiquiatra, pero es importante que nosotros ayudemos a nuestro cuerpo a volver a habituarse a un estado regulado de coherencia y de bienestar. Y eso no lo va a hacer ni el medicamento psiquiátrico y muchas veces no necesariamente la terapia. No todas las terapias nos ayudan a utilizar herramientas que nos ayuden a volver a darle este tono emocional a nuestro cuerpo. A veces yo digo que cuando tenemos estrés, este estrés crónico, es como si tuviéramos una panza emocional. Nuestro nervio vago carece de tono de alguna manera y nos cuesta trabajo acceder a la alegría, al bienestar, a la felicidad. Entonces, ya me divagué un poco, regreso. Entonces tenemos el estrés, que es esta respuesta fisiológica. Ahorita hablamos un poquito de lo que sucede cuando nos estresamos y que viene por una emoción que surge por un estresor. Y entonces yo puedo decir es que una vez más se ponchó la llanta. Y pues sí, me puede dar enojo, pero si yo le sigo nutriendo el enojo, o sea, se activa el estrés y no sé salir de ese estado de estrés, entonces ya me enojé y entonces ya le dije feo a mi pareja y ya le grité a los niños, ya salí a la calle, ya saqué las cosas para cambiar la llanta, pero no la estoy cambiando bien, o sea, ya se echó a perder el día. Y bueno, una llanta ponchada no es más que una llanta ponchada, ¿ok? El gran drama ocurre por la manera en la que nosotros respondemos. Cuando mamá se enoja con nosotros, pues mamá se enoja con nosotros, pero mamá nos sigue queriendo. Y bueno, ¿qué sucede? Es este dolor, este enojo que estoy sintiendo, pues no es más que la manera en la que estoy habituada a responder o habituado a responder. Entonces aquí hay una parte de responsabilidad en donde nosotros podemos ir desarrollando la capacidad y el poder para responder de manera más adecuada y sin estrés a, a los estresores de la vida diaria. Entonces, el tráfico, el jefe, pues no sé, que no tengo trabajo, eh, que me redujeron el sueldo. Ahorita estamos viviendo una cantidad de situaciones muy poco cotidianas, normales con esto del COVID. Se han desatado muchísimas situaciones que son estresores y que son legítimos y que son reales, pero que no vamos a poder cambiar. Entonces, lo único que podemos cambiar al respecto es la manera en la que respondemos. Y entonces, si desde nuestro corazón, y aquí lo digo desde la parte como emocional del corazón, pero también lo hablo desde la parte fisiológica, desde nuestro corazón, podemos encontrar la capacidad y el poder para impedir que estas emociones que surgen automáticamente, como el enojo y la decepción o la desesperanza, nos secuestren la existencia. Entonces, bueno, pues ya estamos en un lugar muy aventajado y, por supuesto, más sano y que podemos disfrutar muchísimo más.
¿Qué sucede con el estrés? Como les digo, el estrés es una respuesta fisiológica ante un estresor. Eh, Todo en nuestro organismo está de alguna manera relacionado. A veces hay posturas, por ejemplo, que dicen que primero viene el pensamiento y después viene la emoción y entonces viene el estrés. Pero esta parte, y hay otras posturas que dicen que primero viene la emoción y que después viene el pensamiento y entonces que hay que corregir los pensamientos. Y bueno, yo la verdad creo que no es ni una cosa ni la otra. De alguna manera, pensamiento y emoción ocurren tan casi al mismo tiempo, tan casi al mismo tiempo que esta discusión me parece de alguna manera estéril. Lo que sí puedo decir es que yo puedo pensar, por ejemplo, que mañana me muero. Si pienso eso, pero no hay una emoción que se enganche con ese pensamiento, entonces no sucede nada. Pero si viene ese pensamiento y junto con ese pensamiento se activa una emoción de miedo, de pánico, entonces sí estoy en problemas. Entonces sí es importante revisar la manera en la que pensamos, pero de igual importancia es aprender a disminuir la intensidad de nuestras respuestas o a poder hacer una pausa entre aquello que sucede, o sea, se ponchó la llanta y en ese momento hacer una pausa y decidir cómo quiero responder a eso. Me dijeron algo injusto y en vez de contestar en automático con la misma violencia con la que me dijeron eso que es injusto, poder hacer una pausa y decir si voy a decidir si voy a responder, si vale la pena responder y cómo lo voy a hacer, porque finalmente la violencia genera violencia en las relaciones humanas. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos centros, o sea, el corazón cuando nosotros nos estresamos, el corazón está conectado con nuestro sistema nervioso autónomo, tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática, pero como para entenderlo aquí entre nosotros, es como un acelerador y un freno, es como si fuera un coche, nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se encarga de todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo y de lo que nosotros no nos ocupamos, del latido de nuestro corazón, de nuestra digestión, de cómo se abren nuestras pupilas y se cierran, del sudor, absolutamente de todo esto se encarga el sistema nervioso autónomo. Más del 90% de las cosas que suceden en nuestro cuerpo están a cargo del sistema nervioso autónomo. Pero entonces tiene este acelerador y tiene este freno, ¿de acuerdo? Y siempre están activos, un poquito como cuando vamos manejando, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a subir unas escaleras y necesito energía, se activa más el acelerador, ¿ok? Y puede ser de una manera como muy cadente, como muy coherente, muy fluida. Y cuando me voy a dormir, entonces se activa más el freno, que es el sistema parasimpático. Estos dos sistemas están conectados con nuestro corazón y le mandan información a nuestro corazón, pero también nuestro corazón le manda información a estos dos sistemas. ¿De acuerdo? Y ya dijimos la vez pasada que el corazón manda mucho más información al cerebro y el cuerpo también manda mucha información al cerebro que viceversa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros enfrentamos una situación que nos altera, que nos molesta, entonces este sistema nervioso junto con este corazón empieza a responder de manera caótica, se empieza a alterar, ¿de acuerdo? Algo está pasando. Y entonces se aumenta el ritmo cardíaco, pero además se vuelve como más caótico. El corazón no late así como un metrónomo, ta, 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 no. Hay una cadencia y entonces de repente los latidos del corazón como que van más juntos y después como que en tiempo se van separando y después se van juntando y después se van separando. O sea, hay una cadencia entre latido y latido, hay una variación, se llama variación de la frecuencia cardíaca, y cuando esa variación es cadente, estamos en coherencia, estamos regulados y estamos tranquilos y disfrutando de la vida. Cuando esa cadencia es caótica, entonces lo que sucede es que
refleja que estamos experimentando una emoción que nos está estresando y que además, bueno, toda esa desregulación que se refleja en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en nuestros latidos del corazón, por supuesto, afecta a nuestro cuerpo. El estrés es una cosa buena, ¿ok? Porque, como les digo, pues nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles. Pero lo que sucede en la actualidad es que estamos estresados consistentemente. ¿Y qué otra cosa sucede cuando estamos estresados? Además de que nuestro ritmo cardíaco se modifica, de que la variabilidad, el sistema autónomo se desregula, también empezamos a liberar, mantenemos 1,400 cambios bioquímicos y hormonales en nuestro cuerpo que a la larga lo agotan, ¿de acuerdo? Lo, lo desgastan, por eso llamamos a las emociones como el cansancio, como la frustración y la tristeza y el enojo, emociones que nos descargan, que nos drenan, ¿de acuerdo? Porque estamos teniendo todos estos cambios bioquímicos y hormonales y nos están drenando. Cuando estamos contentos, también tenemos 1,400 cambios bioquímicos y hormonales que nos cargan de energía. Y entre estas hormonas hay dos que son muy, muy significativas cuando se hacen estas mediciones en laboratorio, y es el cortisol y la dehidropiandoesterona, DEA. El cortisol es la hormona del estrés, así se le conoce, y a la DEA se le conoce como la hormona de la juventud. Y estas dos hormonas se producen en nuestras glándulas suprarrenales y como que son antagónicas una de la otra. Entonces, si yo estoy estresada, estoy liberando cortisol. Pero si yo, por ejemplo, hago respiración enfocada en el corazón, tengo esta respiración rítmica que ayuda a regular mi sistema nervioso y ayuda a regular los latidos de mi corazón, entonces lo que sucede es que empiezo a liberar DEA. Y si además en esta respiración puedo generar una emoción positiva, como calma, paz, alegría, gratitud, entonces empiezo a liberar más DEA y entonces el cortisol se contrarresta de alguna manera. Entonces es importante, por eso es una de las razones más importantes de esta respiración enfocada en el corazón, que es muy sencilla, pero que es poderosísima. Cuando el cortisol, hay que hablar un poquito de esto, no es malo, no es el villano de la historia. Tengo una amiga a la que quiero muchísimo y no me acuerdo bien exactamente qué operación le hicieron, ¿no? Tuvo algún problema con glándulas y eventualmente la operaron y ella ya no produce cortisol. Y entonces para levantarse de la cama, todos los días se tiene que inyectar una cantidad de gramos determinada de cortisol. El cortisol es lo que nos ayuda a levantarnos en el día y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero cuando a causa del estrés empezamos a liberar más cortisol del que necesitamos para nuestras actividades, entonces este estrés está ahí activo y nuestro cuerpo se está drenando, se está agotando. ¿Qué otra cosa sucede cuando estamos estresados? Y bueno, ahorita estamos hablando de solamente lo fisiológico, luego vamos a hablar de lo práctico del estrés, ¿no? Como ya habíamos hablado anteriormente, el corazón manda señales al cerebro y entonces cuando estamos estresados están estos ritmos irregulares y esa información el corazón la manda al cerebro, la manda al tálamo y la manda a la amígdala. De hecho, el corazón está sincronizado al 100% con el núcleo de la amígdala. La amígdala es un centro en nuestro cerebro, un órgano en nuestro cerebro. De hecho, son las amígdalas, son dos, no son las mismas que nos operan cuando somos chiquitas, son tocallitas, se llaman de la misma manera, pero no son lo mismo. Y estas amígdalas que tenemos, estas amígdalas almacenan, esa es la palabra correcta, estas amígdalas almacenan toda la memoria emocional que tenemos. Entonces, cuando sucede algo que nos recuerda algo que nos dolió en el pasado, la amígdala lo capta inmediatamente. Y bueno, corazón también lo capta. El corazón también tiene una memoria emocional. Y entonces, bueno, amígdalas capta esta información, activa la respuesta de estrés. Entonces,
Eso es como muy automático. Y también esta información va al tálamo. Y el tálamo es un poquito como el director de orquesta de nuestro cerebro. ¿Qué sucede con el tálamo? El tálamo percibe toda la información que viene de afuera, de nuestro tacto, de nuestra vista, de nuestro oído, de nuestro sentido del gusto, no del olfato, pero de todo lo demás lo percibe. Ahí llega esa información y entonces el tálamo decide a dónde va esta información. ¿De acuerdo? Entonces estoy en una junta y mi jefe y estamos tratando de resolver un asunto y estoy escuchando toda esta información y entonces va al tálamo y de ahí se empiezan a hacer las asociaciones necesarias para que yo pueda llegar a hacer un análisis y una abstracción de lo que está sucediendo y que entonces pueda ofrecer una solución. Pero cuando estoy estresada, entonces mi tálamo que está recibiendo esta información caótica de mi corazón, también pues por arrastre de alguna manera responde de manera estresada y empieza a mandar la información a donde no debe. Y entonces no me puedo concentrar o no se me ocurre una idea apropiada o respondo lo que no debía de responder. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra capacidad para pensar y para accionar correctamente se ve muy comprometida cuando estamos estresados. Y cuando estamos, dependiendo de qué tan estresados, qué tan más comprometidos estamos. Entonces, como podemos ver, el estrés afecta muchísimas cosas. En general, escuchamos que el estrés afecta nuestra salud, que las personas que están estresadas, pues que tienen más probabilidad de tener problemas cardíacos, gastritis, colitis, o sea, hay una cantidad de enfermedades crónicas asociadas con el estrés consistente. Tristemente, sucede que nuestro cuerpo tiene una maravillosa capacidad para adaptarse. Y en la actualidad los seres humanos nos hemos ido adaptando a un estado de estrés que no corresponde a lo que es sano en nuestro cuerpo. Pero ya estamos adaptados y entonces ya no lo reconocemos. Estamos consistentemente estresados y reconocemos el estrés cuando de verdad ya se nos botó la canica, cuando ya gritamos, cuando ya de plano sí, ya no estamos funcionando, pero en realidad estamos consistentemente estresados. Hacer respiración enfocada en el corazón nos va ayudando a irle recordando a nuestra fisiología y a nuestro cuerpo cómo es estar balanceados, cómo es estar en un estado coherente, cómo es sentirnos bien. Es muy curioso, les voy a platicar algo personal. Cuando yo empecé a hacer esta práctica, que no nada más es respiración enfocada en el corazón, hay otras técnicas que nos ayudan a regularnos emocionalmente, pero esta es la básica y es brutalmente poderosa. Pero antes de que yo empezara con estas técnicas, por ejemplo, cuando ya me estresaba muchísimo, me pasaba que entonces mi cabeza empezaba a girar, o sea, la rata empezaba a darle vueltas y entonces me quedaba como mirando fija en un punto, pero ya ni me daba cuenta, me quedaba mirando fijo en un punto y mi cabeza estaba pensando y entonces esto y lo otro y lo demás allá. Y mi mandíbula se iba tensando y mis hombros se iban tensando y además prácticamente no respiraba nada. Y así me podía pasar un rato. Y bueno, cuando yo empecé a hacer estas técnicas de manera consistente, en realidad empecé solamente con respiración enfocada en el corazón. Al estar respirando 10 minutos en la mañana, en la noche, a lo largo del día, enfocada en mi corazón, con este ritmo coherente, lo ideal es una sugerencia, es como inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos y empezar a hacerlo, me empezó a suceder algo muy curioso. Cuando entraba en este estado de estrés y de repente me ponía yo en modo ya me atoré y empezaba yo a dejar de respirar y a la cabeza empezar a pensar cosas obsesivas o repetitivas que no me llevaban a ninguna parte, de repente estaba así, de repente sin que me diera mi voluntad ni mi conciencia, como mi cuerpo ya estaba reconociendo esta respiración más profunda que corresponde a un cuerpo que, que está en armonía, que está relajado. Entonces, estaba así y mi cuerpo me lo demandaba.
¿de acuerdo? Y entonces respiraba y decía, ay, ¿qué pasó? Decía, pues claro, estoy en este estado ansioso, angustiado, estresado. Y entonces empezaba yo a respirar y empezaba yo a respirar otra vez rítmicamente y cada vez, poco a poco, haciendo esto de manera consistente, poco a poco, mi cuerpo se fue adaptando a este estado de bienestar. No les digo que no me estreso, no les digo que a veces no, de repente vuelvo a caer en este estado de la rata loca, pero por supuesto esto sucede muchas menos veces de lo que sucedía antes y por mucho menos tiempo. O sea, ya este estado de estrés y estas emociones que me drenaban ya no me secuestran la existencia tan consistentemente. Y cada vez, o sea, esto es como capas de cebolla. Uno cada vez está mejor y mejor y mejor. Ya aquí entrando en confesiones, pues yo hace algunos años tenía que recurrir a medicamento, o sea, por este estado de estrés y de ansiedad en el que vivía y que era yo incapaz de regular. O sea, ya mi fisiología ya estaba totalmente comprometida. Y bueno, me había dicho el doctor que pues que yo iba a tener que tomar medicamento toda la vida. Y bueno, creo que no se equivocó si pienso que si yo me hubiera quedado sin aprender estas herramientas y sin ayudar conscientemente a mi cuerpo a volver a este estado de coherencia, sí hubiera necesitado el medicamento siempre. Pero como hice mi tarea y como hice mi trabajo, entonces ahora no necesito medicamento y funciono mucho mejor. Y por supuesto, siempre es desde el corazón. Y por eso estoy tan enamorada de todo esto que comparto con ustedes y que, bueno, Retos Femeninos me hizo el enorme honor de invitar a compartirlo. ¿Qué más sucede cuando estamos estresados? Bueno, ya vimos todo lo que sucede con nuestro cuerpo. Entonces, no podemos funcionar. De hecho, voy a ver si la siguiente sesión, la siguiente charla que tengamos, puedo de alguna manera compartir. Hay un dispositivo donde podemos ver cómo nuestro cuerpo, cómo nuestro corazón funciona cuando estamos estresados y cómo al aplicar la técnica, entonces nuestro corazón empieza a entrar en este ritmo cadente y voy a ver si podemos hacerlo sobre la marcha y me va a dar mucho gusto compartirlo. Si no, pues no me crean, investiguen y no me crean, hagan el ejercicio, háganlo de manera seria y consistente y de verdad va a haber un cambio importante en sus vidas. No conozco a una sola persona que no se haya aplicado a hacer esto y que no sienta un cambio y que además no me diga que tiene ahora una relación como mucho más alegre y lo dicen, es desde el corazón. Porque además hay una cosa muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio de ir a nuestro corazón, también empezamos a recordarle a nuestro sistema a ir hacia adentro de nosotros mismos, a estar con nosotros mismos. Una habilidad que se ha ido perdiendo en los últimos años y que es de gran importancia. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tenemos muchos estímulos externos que tenemos que estar atendiendo de manera consistente. Y entonces es el teléfono celular, y entonces es el correo, y entonces son los hijos, y entonces es el esposo o es la esposa, y entonces es el trabajo, y entonces es el tráfico, y entonces todo el tiempo estamos afuera y tenemos que ocuparnos de nuestra imagen. Y entonces, bueno, a ver si la arruga, y a ver si el peso, y a ver si lo que tengo que saber, y a ver si los créditos, y a ver si los títulos, y todo el tiempo estamos afuera, afuera, afuera. Y más de una vez ha llegado una persona al consultorio y me ha dicho, tengo los hijos, el trabajo, el cuerpo, la casa, el coche, y no me siento bien, siento un enorme vacío. Y en realidad, aparte del estrés, que este otro obstáculo que ahora, bueno, sobre la plática y sobre la marcha está surgiendo, es que hemos perdido la capacidad de ir hacia adentro de nosotros, de hacer contacto con nosotros para saber qué queremos y qué valoramos. Entonces, en el día a día, estamos accionando sobre todo el tiempo a partir de lo que lo externo exige de nosotros, que no necesariamente es lo que nosotros valoramos.
Entonces, de alguna manera es como si consistentemente nos estuviéramos negando a nosotros mismos, nos estuviéramos traicionando. Y de repente la pregunta es, bueno, ¿qué quieres? Y la respuesta es, no sé qué quiero. Y es a veces muy frustrante y es muy triste cuando te preguntan qué quieres y decir, es que no sé qué quiero. Bueno, una razón importante de que no sepamos qué queremos es porque hemos ido perdiendo esta capacidad de ir hacia adentro y de percibir tranquilamente desde dentro de nosotros qué es lo que queremos. Estábamos nada más como maquinitas respondiendo a los estímulos externos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede entonces cuando vamos de retorno al corazón con esta técnica y con toda esta propuesta? Pues que vamos sanando nuestra fisiología, ¿de acuerdo? Vamos a veces sanando esa gastritis, vamos sanando esa ansiedad, vamos sanando esa colitis que tenemos, vamos viviendo más tranquilos y vamos empezando poco a poco a hacer contacto nuevamente con nosotros. Los niños pequeñitos están muy en contacto con ellos mismos. ¿De acuerdo? Y esto es algo que también como papás y como mamás tenemos que cuidar en nuestros hijos. Muchas veces les estamos diciendo lo que tienen que hacer y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y ya hiciste lo demás allá y vamos a la clase de eso y vamos a la clase del otro y tienes que cumplir con tantas obligaciones y sin darnos cuenta estamos de alguna manera haciendo, programando a nuestros hijos para que vuelvan a caer en esa, para que caigan en esa dinámica en la que nosotros estamos. Y entonces cada vez vemos más jóvenes y más niños que están necesitando terapia y que están necesitando medicamento y muchas veces estas cosas no son necesarias. Lo primero que necesito como padre, como madre, es aprender a regularme, a tener esta calma y este contacto conmigo mismo. Eso es importantísimo. Cuando yo lo tengo, por las neuronas espejo, por modelaje, por la calma que yo mismo estoy generando en mi ambiente familiar, mi hijo está teniendo esta calma. Cuando tengo un niño que tiene que ir a terapia, en realidad, perdón, con todo el amor se los digo y con toda honestidad, si siento que mi hijo tiene que ir a terapia, yo tengo que ir a terapia. ¿De acuerdo? Porque mi hijo y mi hija solamente están reflejando lo que me está sucediendo a mí, y yo soy quien tiene que trabajar, tiene que trabajar estas respuestas, yo soy quien tiene que trabajar este estrés. Entonces, importante preguntarle a los hijos qué sienten, qué quieren, qué valoran, cómo ven una situación desde su perspectiva, desde sus corazones, desde tu corazón, mi amor. ¿Qué es lo que piensas? Es que me está molestando fulanito en la escuela y ahí está el estímulo, ¿no? Y bueno, ¿y qué piensas de esto? Entonces, en vez de ir a reaccionar, luego ir o llevarlo a terapia porque lo están molestando y ir a la escuela y quejarnos, que está bien ir a la escuela y quejarnos. Es como sentarnos con nuestro hijo y ayudarlo a reflexionar qué es lo que está pasando, qué le está doliendo. ¿Qué dice del otro que lo esté molestando? ¿Qué dice de él la respuesta que está teniendo? Son cosas muy importantes, pero que ya no hacemos nosotros mismos. Entonces, este es un trabajo, ir al corazón es un trabajo muy importante, porque es recuperar nuestro contacto con nuestra capacidad, con nuestro poder para amar, para resolver las cosas. ¿De acuerdo? Es recuperar nuestro contacto para gozar de la vida, para actuar de manera más efectiva, más positiva, más productiva, más eficiente, para nosotros en principio y para todos los demás. ¿Y qué otras cosas suceden cuando estamos estresados? Pues ya vimos que entonces este tálamo manda las señales equivocadas al cerebro y entonces, bueno, hay ejemplos tiernos y además como, pues, insulsos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos estresados y estamos en una llamada estresados, ¿no? Y estamos discutiendo y ya vamos a salir, ¿no? Son dos cosas que estamos haciendo al mismo tiempo en el estrés y estamos buscando por todas partes el teléfono y estamos hablando por teléfono, ¿no? ¿Qué sucede cuando estamos estresados? Hay personas que cuando se estresan, porque están asustadas, probablemente porque se sienten amenazadas, se ponen muy violentas. Y entonces le gritan a las personas que quieren y después ya cuando pasó el estrés se sienten muy culpables
Yo me voy a atrever a decir esto, y es que creo que en un porcentaje muy alto, más del 50%, yo diría el 80%, las personas que son violentas no se sienten bien siendo violentas, solamente que no saben cómo responder de otra manera. Ya esta violencia es una respuesta habitual, es una respuesta aprendida y se sienten muy culpables y entonces esa culpa y esa vergüenza los vuelve a estresar y ese estrés los vuelve a hacer otra vez violentos, porque acuérdense que el estrés se activa por una emoción que nos descarga, que nos drena, que nos incomoda. Tristeza, vergüenza, culpa, ¿de acuerdo? Entonces se va haciendo como un ciclo. Entonces soy violento, me siento culpable, ¿de acuerdo? Me estresa y vuelvo a ser violento. Y bueno, las mujeres que conocemos muy bien el ciclo de la violencia, es algo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, podemos mirar cómo este ciclo de la violencia se parece mucho a este ciclo de la violencia interna del que yo estoy hablando, de la reacción interna. ¿Ok? Esto hace que tengamos una esperanza, o sea, no las personas violentadas, sino las personas violentas. Las personas violentas que honestamente quieren dejar de serlo, pueden dejar de hacerlo, no es no puedo, sí, sí se puede. El punto no es luchar contra la violencia, el punto es aprender a regular el estrés. Entonces, bueno, ya para despedirme el día de hoy, he hablado de muchísimas cosas, quiero invitarlos a que si tienen una emoción que, que no les gusta, o sea, no sé, ando como en automático, andar en automático no es lindo, ando en automático por la vida, no siento, no puedo contactar con la alegría, no puedo contactar con la satisfacción, no puedo contactar con la gratitud, respiración enfocada en el corazón. Mucho tiempo, vayan a su corazón. Vayan. Al principio no van a sentir nada. Al principio eh, puede parecer como ir al desierto, pero síganlo haciendo de manera consistente. Háganlo de manera genuina. O sea, no es, fui a mi corazón y no pasó nada. No, genuinamente, dense el tiempo para hacerlo. Un ratito, esténse ahí. Poco a poco van a ir viendo el cambio. O sea, si yo voy al gimnasio, porque tengo el músculo de la diosa ahí súper flácido, y entonces voy y hago unas mancuernas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que pues a los 2, 3 días, pues el músculo de la diosa va a seguir ahí volando, ¿de acuerdo? Pero si sigo haciendo el ejercicio de manera consistente, si me comprometo, eventualmente ese músculo de la Dios que está colgando va a irse tonificando. Ese músculo se va desarrollando, va teniendo más fuerza. Mi brazo va teniendo más fuerza, el dolor del hombro va disminuyendo. Entonces, es lo mismo con esto. Es un ejercicio emocional y tenemos, por decirlo de alguna manera, un músculo emocional. Entonces, como les decía, si quieren tener más alegría en su vida, respiren alegría desde dentro de ustedes, respiren paz, respiren calma, respiren aceptación, hagan respiración enfocada en el corazón. Cuando sientan que se están alterando, hagan respiración enfocada en el corazón y la intensidad de esa emoción va a disminuir muchísimo. Cuando vayan a entrar a una charla o alguna situación donde tienen que estar enfocados, donde tienen que estar tranquilos, hagan respiración enfocada en el corazón. Y si son personas que se reconocen violentas, mujeres u hombres, o sea, es igual, ¿ok? Las mujeres también podemos ser muy violentas. A veces no con nuestra pareja, a veces con nuestros hijos. Si se reconocen violentas en sus relaciones con alguna persona o en general, hagan este ejercicio muchas veces, muchas veces. Recuérdenle a su cuerpo que tienen esa capacidad de ir adentro, de calmarse y de elegir. Adentro, respirando, calmándose, regulando la respiración. No es respiré, no, es 2, 3 minutos. Inhala 5, exhala 5. Si inhala 5 y exhala 5 de manera consistente,
Eventualmente también vas a ir entendiendo este ritmo, ya no tienes que estar contando o ayudándote con un marcador de respiración. Eventualmente ya tu cuerpo entiende. Entonces, pues, como siempre hablo de muchas cosas, voy de un tema a otro, es mi estilo, me cuesta mucho trabajo enfocarme, eh, pero creo que hablar de esta manera es como más auténtico, porque esta soy yo, lo hago desde mi corazón, lo hago con muchísimo cariño y bueno, pues nos vemos en la próxima charla. La próxima charla voy a hablar de una cualidad positiva del corazón, que es la dignidad, y cómo podemos trabajar en hacer contacto con ella y en todas las bonanzas y los beneficios que nos puede dar hacer contacto con esta cualidad del corazón. Entonces, como ven, estamos mirando un poquito de la parte científica y de la parte biológica, la parte psicológica, a la parte emocional, y así vamos a ir caminando emisión tras emisión. Si te gusta mi charla y si tienes alguna duda, algún comentario, algo de lo que quisieras que yo platicara, pues por favor escríbelo ahí abajo en los comentarios. Y si haces estos ejercicios de manera genuina y puedes ver un cambio, por favor compártelo, me va a dar muchísimo gusto. Hasta la próxima y muchas gracias.